Todos estamos muy agradecidos a la doctora Mónica Arroyo, que nos acompaña y que tenía una agenda muy ocupada y que logró hacer un lugar para estar con nosotros en estos tiempos donde nuestro país vecino y hermano está pasando por situaciones complejas. Y bueno, para Mónica estar acá también es un gran desafío. Se va a llevar nuestra experiencia con respecto a lo que estamos viviendo en Argentina. Ella es argentina y va a volver a Brasil con otro presidente después que ha venido a visitarnos. Entonces también es un momento muy especial, muy particular. Nos encuentra en Argentina embanderados con estos carteles que estamos teniendo en la mesa, y bueno, entonces un agradecimiento muy especial para Mónica Arroyo, que nos está acompañando. La conferencia que ella va a dictar tiene que ver con el contexto de América Latina, pero primero quiero leerles y contarles un poco quién es Mónica Arroyo. María Mónica, ¿no? Sí. María Mónica. Bueno, María Mónica Arroyo está formada en Geografía en la Universidad de Buenos Aires en el año 1981. Ha realizado una maestría en el Programa de Integración en América Latina de la Universidad de San Pablo en el año 1997. También ha hecho su doctorado en el Programa de Posgrado en Geografía Humana de la Universidad de San Pablo en el año 2001. Todos sabemos que Mónica ha trabajado con Milton Santos y es una de las personas que ha tenido el placer de haber trabajado con él. Bueno, en este momento también es profesora en el departamento, o fue profesora en el departamento de Geografía, de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Pablo desde el año 2003, y también es investigadora del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CNPq, para los brasileños que anden por ahí, desde 2006. Sus trabajos de investigación se vinculan con el uso del territorio, globalización, regionalización, con énfasis en América Latina y Brasil. Entre sus publicaciones se destacan artículos y capítulos de libros. Organizó varios libros, entre ellos Cuestiones territoriales en América Latina, está en portugués, yo lo estoy leyendo en español, en el año 2006. También tenemos otro libro que organizó que se llama Argentina y Brasil, posibilidades y obstáculos en el proceso de integración territorial, que se editó en el año 2010. Y el último libro que tuvimos el placer de escuchar su presentación en el día de ayer, que se denomina Territorio y Circulación, la dinámica contradictoria de la globalización, que es del año 2015. Ha organizado varios eventos científicos en la Universidad de San Pablo, como el 10º EGAL. Muchos de nosotros asistimos a ese 10º EGAL, que es el Encuentro de Geógrafos de América Latina. En el año 2005 también participó de la organización del 6º Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales en el año 2014, también del Seminario Internacional Territorio y Circulación en la dinámica contradictoria de la globalización, esto en el año 2012, y por último el Seminario Internacional de Geografía y Finanzas en este mismo año. Ha dirigido tesis de grado, de maestría y de doctorado. Ha participado como jurado de tesis de posgrado, doctorado y maestría, y como jurado de concursos docentes en diversas universidades brasileñas. Es evaluadora externa del CNPq, de la CAPES y de la FAPESPI, y asesora de la Comisión Ad Hoc de Evaluación de los Programas de Posgrado de Brasil. Fue coordinadora del programa de posgrado en Geografía Humana de la Universidad de San Pablo desde el año 2007 al año 2011. Hoy Mónica nos va a desarrollar una conferencia que tiene que ver con América Latina,
circuitos económicos internacionalizados y usos del territorio. Te damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco enormemente la invitación que me han hecho para estar aquí en estas jornadas en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Mucho me honra esta invitación. Agradezco a Diana, a Josefina, a Guillermo, a todos los colegas de esta universidad y al comité organizador. Bueno, en primer lugar quiero decir que estamos en un día muy especial, como ya Diana dijo. Hoy, digamos, a la madrugada se realiza el golpe de Estado en Brasil con la votación de Senado. La presidenta Dilma Rousseff es destituida por ahora interinamente por un gobierno que va a gobernar hasta que la Suprema Corte de Justicia decida o no aprobar lo que diputados y senadores establecieron en una votación de gran mayoría, diputados y senadores, por destituirla. Sin duda es una situación de una gran injusticia, porque no hay, diríamos, comprobantes, no se comprueba el crimen del cual es acusada, el crimen de responsabilidad. Entonces es realmente una gran injusticia, como ella lo ha dicho, y sin duda entonces estamos para Brasil y para América Latina en un momento bastante delicado de un golpe parlamentar, que no es el primero en nuestro continente, pero que bueno, nos enfrenta a meses. Los próximos meses serán bastante difíciles porque será un gobierno interino, habrá movilización con seguridad bastante grande en estos próximos meses, una situación de fragilidad, diríamos, política. Que nos preocupa bastante. Así que, bueno, en este día voy a hablar sobre el tema que está previsto, que yo me preparé para compartir con ustedes algunas reflexiones. Después, si quieren, en particular en el momento del debate, puedo ampliar la discusión particular sobre Brasil, pero en realidad lo que preparé para conversar es básicamente pensando en América Latina, claro que con sus especificidades, pero pensar en América Latina, para pensar Argentina, Brasil y los demás países en ese contexto. Muy bien, entonces, en este sentido, una forma, digamos, de pensar y reflexionar sobre América Latina en diferentes caminos. Yo elegí hacerlo a partir de los territorios nacionales. ¿Territorios nacionales en qué sentido? Digamos, tomando la idea de territorios no como sustratos materiales vacíos e inertes, sino como ámbitos usados por múltiples y diferentes agentes o actores que tienen diferente fuerza, diferente poder, con diferente capacidad de usufructuar y controlar la base técnica de los territorios, la base material, así como reglamentar y organizar sus bases normativas y políticas. Por tanto, pensamos los territorios nacionales como ámbitos de relaciones, de cooperación y de conflicto en permanente redefinición. Esto está inspirado en la propuesta de Milton Santos, de cómo pensar el territorio, ¿no? Como territorio, lo que él propone es pensarlo como territorio usado. ¿En qué sentido? Él nos dice, el territorio es un conjunto de sistemas naturales y artificiales junto con las personas, las instituciones y las empresas que habitan. El territorio debe ser considerado en sus divisiones jurídico-políticas, sus herencias históricas y culturales y su actual contenido económico, financiero, fiscal y normativo. Es de ese modo que él constituye por los lugares el cuadro de vida social donde todo es interdependiente, llevando también la fusión entre lo local, lo global y lo nacional.
Entonces, el territorio, sin duda, ahora pensado en términos nacionales, porque estamos pensando en términos de América Latina, los territorios nacionales pensados así no se reducen a una escala, sino que en él están contempladas la interacción entre escala local, regional, nacional y mundial o global. Si los pensamos históricamente, podemos decir que por un lado se trata de territorios fragmentados, porque expuestos a un histórico proceso de desarrollo desigual y combinado en el contexto del capitalismo mundial. Expuestos a la acción de las grandes empresas, cada vez más concentradas, que desencadenan una guerra entre los lugares, y expuestos a una segregación socioespacial que ha caracterizado el crecimiento urbano de nuestros territorios en su expansión. Entonces, estos procesos históricos, que son históricos desde que estos territorios se constituyen como nacionales desde el punto de vista político, desde el momento de su constitución, y que han sin duda estado sometidos a diferentes momentos, a diferentes periodos. Aquí solo vamos a remarcar un periodo muy reciente, que ha sido la década de los 90, con el avance de las privatizaciones, la flexibilización de las leyes laborales, la precarización del trabajo, la desregulación del movimiento de los capitales financieros, entre otros. Estos han sido factores que, final del siglo XX, han diríamos, acentuado esta fragmentación de nuestros territorios. Pero también América Latina nos muestra que en los últimos 15 años ha experimentado nuances debido a cambios políticos con gobiernos en el continente latinoamericano que, como resultado de procesos electorales, que se han opuesto o han intentado oponerse a las ideas y estrategias neoliberales predominantes en la década del 90. Entonces, estos territorios latinoamericanos experimentan transformaciones en estos últimos 15, 12 años, 10 años, depende de cada caso, como resultado de una ampliación de políticas sociales y de extensión del mercado interno. Y sobre todo debido al papel activo del Estado en la conducción de la economía, en la distribución del ingreso y de la inversión pública, así como en la garantía de los derechos sociales. Exactamente, digamos, se trata de procesos que se oponen al Estado mínimo y a la centralidad del mercado que el neoliberalismo defiende. Entonces, esto podríamos decir como, de alguna manera, balance de esta última, digamos, de estos últimos 25 años del siglo XXI, de los cuales estamos siendo protagonistas, y que América Latina puede decir que ha pasado por estas dos, no sé si decir fases, momentos, pero sin duda se trata de una coyuntura histórica construida con dinámicas propias y que además tiene especificidades en cada formación socioespacial latinoamericana. Según Teotonio dos Santos, un pensador brasilero, lo conocen tal vez de los años 70, él nos dice ahora, recientemente, desde abajo se fueron, pensando en estos últimos años, desde abajo se fueron articulando sujetos sociales activos con objetivos propios y el poder de crear nuevos contextos sociopolíticos e ideológicos capaces de enfrentarse al pensamiento único neoliberal que imperó en todo el mundo en los años 90 y que parecía que no podía ser enfrentado. Entonces, sin duda que hay una preocupación en este sentido de una articulación entre lo económico y lo social y político, habiendo conseguido algunas mejoras en el área de salud, educación y habitación, que son áreas en general que tienen un atraso histórico en nuestro continente y que sobre todo no se las valorizó desde la perspectiva pública. Y eso es lo que nos parece interesante resaltar, que la esfera pública se valorizó en nuestros países, en estos territorios, de una manera bastante interesante y sobre todo en el cuadro de dependencia histórica en el cual
nos originamos, ¿no? Hay una frase que leí hace poco de un economista argentino muy importante, lamentablemente fallecido hace un mes, que es Aldo Ferrer, y en un artículo publicado ahora en Le Monde Diplomatique de marzo de 2016, que es reciente, él dice así: se llama El regreso del neoliberalismo, el artículo de Aldo Ferrer, y él dice: a lo largo de su historia, Argentina ha oscilado entre el modelo económico nacional y popular y el neoliberal. Y yo diríamos que podríamos extender esto para América Latina. A lo largo de su historia, América Latina ha oscilado entre el modelo económico nacional y popular y el neoliberal. Diríamos, si podemos mostrar que hay dos perspectivas, dos visiones de mundo y de entender la organización económica y social de nuestros países, que es común no solo a Argentina, sino al resto de los países o formaciones socioespaciales latinoamericanas. Claro que cada uno con su especificidad, con sus características. Me gustaría pensar estos territorios, por un lado, dentro de una división internacional del trabajo. Entonces, voy a hacer algunas reflexiones en este sentido. Por otro lado, bueno, ¿cuál es la dinámica en la división territorial del trabajo, o sea, al interior de sus territorios? ¿Cuáles son las características de fluidez que los territorios permiten para que efectivamente esta inserción se realice? Entonces, primero decir que resaltamos, estamos todos, como me parece, bastante convencidos, es una discusión que la tenemos hace tiempo, sobre la importancia del concepto del territorio nacional para pensar la división internacional del trabajo. A pesar de todas las ideas del pensamiento único de los años 90, nosotros insistimos, como tantos otros autores ya lo han hecho, que el capitalismo no ha perdido su dimensión nacional. Esto lo dicen varios autores. Los estados nacionales conservan, aunque claro, de forma asimétrica, una cierta capacidad de regulación del proceso de acumulación en el marco de una estructura de la economía mundial marcadamente jerárquica y polarizada. Entonces entendemos la división internacional del trabajo de esta manera. Ella permanece dividiendo a los países que conforman el mapa político mundial, el mapa político económico mundial, divide a países que pertenecen al centro del sistema y países que pertenecen a la periferia del sistema. Ya ayer se discutió eso en la mesa, hoy también en la mesa de la mañana, otros colegas, entonces en este seminario coinciden con esta lectura. Podemos hablar de centro y periferia, podemos hablar de países centrales y dependientes, o en algún momento hablamos de países desarrollados o desarrollados, en fin, no importa la terminología, lo importante es decir que la constitución de este sistema económico mundial o modo de producción capitalista hace que las relaciones sean desiguales entre estas unidades que conforman ese mapa mundial. Es claro que en ese sentido tenemos que, diríamos, no solo pensar en agentes que son los estados nacionales, básicamente, históricamente, han organizado con diferentes políticas estos territorios, sino tenemos que pensar en otros agentes. Y en este sentido, para pensar la división internacional del trabajo, pensamos en los estados nacionales y pensamos también en las empresas, en las grandes empresas. Por eso voy a rescatar aquí un texto antiguo de Ominami de los 70, no el actual. A la división internacional del trabajo que los estados tratan de modelar según sus intereses específicos, se superpone la división internacional del capital, organizada por las empresas multinacionales. Esa superposición es frecuentemente conflictiva, ya que nada permite postular que las estrategias adoptadas de las grandes empresas puedan integrarse sin tensiones con las políticas conducidas por los estados. Entonces, para pensar la división internacional del trabajo, sin duda tenemos que pensar en sus dos grandes agentes: los estados nacionales y las grandes empresas. Vamos a decir así, las grandes empresas multinacionales o transnacionales, que pueden ser grandes grupos económicos, pueden ser grandes conglomerados financieros, o sea, los sectores más concentrados de la economía mundial, ¿no es cierto?
En ese sentido, el territorio, dice Milton Santos, como un todo, es objeto de la acción de varias empresas, cada cual preocupada con sus propias metas y arrastrando a partir de esas metas el comportamiento del resto de las empresas y de las instituciones. En este sentido, ¿cómo se conforman los territorios en esa división internacional del trabajo? A través de redes de producción, a través de redes de distribución, que las empresas constituyen en una topología cada vez más ampliada, diríamos que tiene puntos en diferentes y cada vez más numerosos países del mundo. Algunos llaman a esto cadenas globales de valor, en fin, formas en que las grandes empresas se organizan y organizan el proceso, su proceso de producción y de distribución y, por tanto, de esa manera impulsionan el proceso de acumulación, diríamos, en la escala mundial. Esta acción en general tiene como resultado, porque hay algunos selectivamente, sabemos que esta acción se da en los diferentes territorios, por tanto, esto de alguna manera produce y ayuda a producir la fragmentación de los territorios, que es función, diríamos, de las formas contemporáneas de la acción de estas grandes empresas. Cada empresa utiliza el territorio exclusivamente, sabemos, en función de sus propios fines, en función de un orden en causa propia, que paralelamente crea desorden para el resto, para todo lo demás. Entonces, diríamos, estas grandes empresas, que son transnacionales, y que decimos, a pesar de los acuerdos cruzados, de las operaciones de fusión y adquisición, a pesar de tener capital abierto, a pesar del enmarañado de acciones, ellas continúan siendo nacionales, en algún punto. En algún punto esas grandes empresas que participan de la División Internacional del Trabajo continúan siendo nacionales. Y también ahí varios autores concuerdan con esto, o sea, continúan teniendo como referencia sus estados de origen. Su estado de origen continúa siendo una importancia central en cuanto a la creación de un contexto favorable para la competitividad de esta empresa en el mercado mundial, sea porque financia pesquisa y desenvolvimiento, porque financia investigación y desenvolvimiento, porque otorga créditos, porque hace lobby por estas empresas en foros mundiales, por diferente tipo de acciones, esto se mantiene. Entonces, por otro lado, estas grandes empresas enfrentan en su expansión global barreras también ligadas a protecciones gubernamentales nacionales, diferentes tipos de regulaciones. Algunas veces estas barreras son efectivamente obstáculos para la acción de estas empresas en la escala mundial, y otras veces no, estas barreras son totalmente inoperantes o inexistentes. Entonces, esta acción se va a dar en concordancia con sus estados de origen y muchas veces también apoyadas por los estados receptores, ¿no? Más o menos. Esto Peter Dicken trabaja muy bien en el libro Un cambio global. Bien. Entonces, con esto que decimos que la División Internacional del Trabajo actual perpetúa esta forma de organizarse, ahora con empresas cada vez más, diríamos, agresivas en el sentido de tecnológicamente cada vez más avanzadas, con una brecha tecnológica cada vez más grande en el sentido de la producción de tecnología, y que actúan en escala internacional. Bueno, esto se da en el marco de la actuación de países. ¿Y qué tenemos que decir de los países? Países en el sentido que países como centros de poder, también los países, o sea, los estados, naciones que organizan esos territorios nacionales, también son centros de poder, ¿no? Así como las grandes empresas, tenemos los países, sus gobiernos, sus estados que organizan estos territorios centros de poder. Claro que con diferente grado de poder, ¿no es cierto? Algunos ya nos están autores advirtiendo que salimos de una organización unipolar para una multipolaridad, ¿no es cierto?, del poder mundial en las últimas décadas.
Sin duda que podemos constatar una multipolaridad, pero queremos insistir con algunos autores en la manutención de la hegemonía norteamericana, o sea, de la importancia de Estados Unidos como siendo todavía un centro muy importante en el poder mundial, tanto porque mantiene, diríamos, su primacía desde el punto de vista de la moneda, como su primacía desde el punto de vista de las armas. Tiene, por un lado, la principal industria bélica, continúa teniendo, digamos, la mayor industria bélica, y por otro lado, refuerza su rol en tanto centro financiero mundial y emisor de la moneda de reserva más importante. Todavía continúa siendo, diríamos, el dólar la principal moneda de transacciones y reserva internacional. Entonces, hay una multipolaridad, o sea, algo se movió en ese escenario, pero Estados Unidos mantiene esta centralidad, ese predominio, vamos a decir así. Hay diferentes indicadores que muestran esto, entre otros el número de empresas, todavía sigue siendo el mayor número de empresas multinacionales, transnacionales, todavía siguen siendo las norteamericanas. Pero claro, la gran novedad, para decirlo de alguna manera, de estas últimas décadas ha sido la presencia, la aparición de China, ¿no es cierto? Entonces, China, en este contexto de un poder mundial que es multipolar, porque tiene tres centros, diríamos, Estados Unidos, Unión Europea y Asia. Dentro de Asia, sin duda, se destaca en este último tiempo la presencia de China. Bueno, ¿y qué significa China entonces para América Latina? Sabemos que significa históricamente Estados Unidos para América Latina, pero ¿cuál es la novedad en esta división internacional de trabajo actual? Bueno, China aparece como otro centro económico importante y sin duda la relación de China con América Latina se ha ampliado en estos últimos 15 años. Podemos decir que es, desde el punto de vista del comercio exterior, del comercio internacional, China es el mayor socio comercial de algunos países de América Latina. Por ejemplo, de Brasil, Chile y Perú, también de Argentina y de otros. En relación a estos flujos comerciales que, diríamos, relacionan los países de América Latina con este nuevo centro económico importante, pues podemos decir que se destacan básicamente los productos básicos, como básicos o diríamos antiguamente decíamos del sector primario. Entonces, productos como petróleo, minerales de hierro, cobre, soja, harina de pescado, madera, azúcar, en fin, son productos que diríamos, expresan la riqueza en recursos naturales o bienes comunes, como nos decía hoy Osvaldo Molina, que nuestro continente ofrece, y que han colocado estos flujos comerciales entre América Latina y China en una relación de fuerte comercial, y en la cual, gracias al aumento de los precios de estos productos, estas economías nacionales se han especializado, se han dedicado a aumentar este comercio, y algunos autores llaman esto de reprimarización de las economías, de las exportaciones. Bueno, a esto tenemos que decir que a los flujos comerciales se suman los flujos financieros entre China y América Latina. Flujos financieros que han también experimentado un crecimiento alto durante la última década, que se han concentrado en minería, en infraestructuras de transporte y en energía. Son préstamos chinos destinados a los diferentes países, sobre todo se destacan Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela. En algunos casos, el montante, el volumen de estos flujos ha sido mayor que las clásicas instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo.
bueno, no es solo en sectores extractivos que China se hace presente en las inversiones, sino en telecomunicaciones, electricidad también. Decía que, por ejemplo, para algunos países China es el principal socio comercial. En el caso de Brasil, históricamente ha sido Estados Unidos y el Mercosur, y China ahora en los últimos años ha pasado a los primeros lugares, sobre todo en las exportaciones brasileras, que en este caso se trata de exportaciones de productos minerales y agrícolas. En general, bueno, en el caso de las importaciones son obviamente de productos de nivel tecnológico medio y alto, por eso generalmente son relaciones comerciales que tienen un déficit comercial, porque los productos que intercambian son de diferente valor agregado, y diríamos, en el caso de Brasil ha habido una propuesta política de juntarse con Brasil, no solo con China, sino también con India, Rusia y Sudáfrica, y formando los BRICS. O sea que hay una propuesta de relación comercial, pero no solo comercial y económica, sino también geopolítica. Sobre todo Chile y Perú también. Para Chile, China es el principal socio comercial, o sea, el primero en el sentido de las exportaciones, así como lo es para Perú. En Argentina es el segundo. Pero en estos tres casos, lo que generalmente la relación que se establece en términos comerciales a través de un tratado de libre comercio que se ha firmado en los últimos, cada país ha firmado en los últimos años. Todavía no ha habido un tratado entre lo que puede ser una cooperación regional como el Mercosur y China. Ha habido aproximaciones, pero todavía no la firma de ningún tratado. Bueno, esto ha sido, diríamos, lo que tenemos de nuevo en este contexto de la División Internacional del Trabajo contemporánea, actual, pero sin, diríamos, cambiar el resto de las relaciones con Estados Unidos y Unión Europea, que se mantienen desde el punto de vista comercial, aunque con diferentes niveles de importancia, y en el tema de las inversiones también, ¿no? De las empresas, grandes empresas, a través de las grandes empresas, las inversiones directas extranjeras también en estos países. Bueno, entonces, en ese panorama un poco más, diríamos, dinámico o multipolar de la División Internacional del Trabajo, ahora queremos pensar en lo que sería la división territorial del trabajo, lo que sería, digamos, la dinámica interna de los territorios pensadas dentro de esa División Internacional del Trabajo, pero cómo se expresa internamente. Bueno, para pensarlo internamente a los territorios nacionales, cómo esto se organiza, aquí podemos pensar, por eso, en los circuitos productivos o circuitos espaciales de producción, que es otro concepto que traemos de Milton Santos, y aquí decimos circuitos productivos internacionalizados. O sea, hay diferentes circuitos de producción que dinamizan las economías regionales y la economía nacional en cada uno de los territorios. Pero hay algunos en particular que son característicos de esta relación con la escala global o internacional de forma bastante intensa. Y son aquellos circuitos económicos internacionalizados, son varios, en nuestras economías son varios, pero quería llamar la atención de dos de ellos que podrían ser de alguna manera también, como ella se dijo a la mañana, en la mesa de la mañana, la caracterización que hacemos de estos circuitos es muy parecida a la de otros. Entonces yo voy a hablar de circuitos vinculados a la minería, circuitos vinculados a la celulosa, pero también podría ser circuitos de la soja y de algunos otros productos que son los principales en la pauta comercial de nuestros países. ¿Cómo se organizan? O sea, cómo se organizan sus circuitos significa cómo internamente estos territorios se organizan económicamente para estar abiertos a ese comercio internacional y abiertos a inseridos en esa división, insertos en esa división internacional del trabajo. Muy bien. En relación a los circuitos vinculados a la minería, hoy se habló bastante. Solo quiero decir que estos circuitos productivos
sobre todo se han dinamizado en las últimas décadas, los últimos 15 años se han dinamizado bastante, como ustedes saben. Y sobre todo porque aumentan las demandas, como decía hoy, nos decía la mesa de la mañana. Ese dinamismo del extractivismo mineral se debe a demandas que son externas y producimos bienes, producimos productos que en realidad se consumen sobre todo en otros contextos y no en nuestros mismos países. Entonces ese extractivismo, estos circuitos funcionan a través de un consumo cuya demanda surge en otros contextos y es demanda de algunos metales como el oro, la plata, cobre, litio para el insumo de la industria automotriz y de la telefonía celular, como en la de alimentos o aluminio para fabricación de latas, que muchas veces el principal consumo no se encuentra en nuestros países, sino se encuentra en otros mercados. Entonces ha habido una actividad, una dinámica de esta actividad estimulada por esta demanda y estimulada también por el aumento de los precios en este último, no en los últimos años, sino en esta última década. Muy bien. Entonces, además de los países, de los territorios que eran tradicionalmente mineros en nuestro continente, se han sumado otros, como por ejemplo países centroamericanos, Guatemala, Honduras y El Salvador, que recientemente se incorporan a esta dinámica. En algunos casos, una actividad, la minería, que ocupa una parte importante del Producto Bruto Interno de algunos países. México, Bolivia o Colombia, diríamos hoy, tienen aproximadamente el 10% y en Chile llega más aproximadamente al 15%. O sea que hay algunos países donde esta producción es muy importante en escala nacional. Bien, ¿cómo se preparan estos territorios? Sin duda hay una productividad espacial, diríamos, que permite que estos circuitos sean muy dinámicos. Hay una productividad espacial, por un lado, en el sentido que son territorios que ofrecen excelentes condiciones naturales, como sabemos. Por otro lado, también hay excelentes condiciones, en muchos casos, técnicas, porque han conseguido, diríamos, de diferentes maneras, eso vamos a ver, pero han conseguido ofrecer estos territorios a través muchas veces de inversiones extranjeras, técnicas que llegan a ampliar la frontera de la extracción minera a páramos, a lagunas altoandinas o cabeceras de cuenca, en Amazonia, o glaciares en nuestros países, donde en otros periodos no se había llegado. Hoy decía Osvaldo, esas nuevas técnicas no son tan nuevas, las nuevas tecnologías no son tan nuevas, pero sin duda que han permitido ampliar la expansión, diríamos, la ampliación de utilización de muchos de los ecosistemas de estos territorios. Bueno, entonces, y también hay, además de eso, condiciones políticas. Sin duda hay contenidos normativos del territorio que permiten también que estos circuitos productivos puedan desarrollarse con mucho dinamismo, porque hay normativas, hay normativas que facilitan la llegada de inversiones de grandes empresas para que ellas actúen, o hay normativas para que grupos nacionales, en el caso de Brasil, grupos nacionales puedan ampliar su actuación, o por vía créditos, o por vía, diríamos, incentivos fiscales, o por licencias ambientales que se consiguen de una manera relativamente fácil. Entonces hay un contenido que el territorio ofrece. En ese sentido, digo, hay una productividad espacial para la producción de oro, o de plata, o de minerio de hierro, diríamos, de cualquiera de estos minerales, que son posibles porque hay diríamos, una productividad que el mismo territorio ofrece. Claro, ofrece no automáticamente,
sino ofrece por decisiones políticas y económicas de los agentes que organizan estos territorios. Muy bien. Entonces, en ese sentido, el territorio usado nos ayuda a pensar cómo se configuran estos circuitos y cómo se dan en medio de procesos sociales, económicos y jurídicos que permiten, diríamos, la expansión de esta actividad que muchas veces se da con grandes empresas que vienen del exterior. En algunos casos, en otros son con grandes empresas nacionales. Bueno, que actúan en realidad como verdaderas, diría Milton Santos, como verdaderas verticalidades en esos territorios. Pero lo que queremos remarcar aquí, que hoy se habló mucho y es importante decirlo, la acción de estas grandes empresas que llegan a estos lugares que generalmente lo hacen, desarrollan su actividad con forma de enclave, como ya fue dicho varias veces, estas verticalidades, esos vectores externos que realmente traen un orden para su organización pero crean desorden alrededor, han encontrado grandes resistencias, por eso se han surgido tantos conflictos como hoy ya a la mañana fueron destacados. Y quiero decir que estos conflictos se producen gracias a que hay previamente a la llegada de esta verticalidad, de este vector externo que es la gran empresa, hay una red de relaciones en los lugares, que son esas horizontalidades que diría Milton Santos, que también traen dinamismo a los territorios. Los territorios sufren o experimentan permanentemente, diríamos, el dinamismo traído por las verticalidades y también por las horizontalidades. Y esas relaciones horizontales previas, preexistentes, son las que permiten que muchas veces esas poblaciones más afectadas se organicen, resistan y produzcan el conflicto. Conflicto en el sentido de, diríamos, diferentes casos ya mostrados hoy a la mañana y expresados a través de diferentes movilizaciones. Bueno, quiero decir esto porque entonces cuando estudiamos estos circuitos espaciales internacionalizados, efectivamente los tenemos que pensar en todas estas dimensiones. En el caso del Brasil, bueno, sin duda, como hoy dijeron, el conflicto más reciente y más grave de los últimos tiempos ha sido el ocurrido en Minas Gerais a través del problema del conflicto con San Marcos y con la Vale, y lo que fue en noviembre, muy reciente, y lo que vemos en esta tragedia, muy bien contado de la mañana por la profesora Ana, nos muestra que estas empresas, estas grandes empresas en este caso, son grupos nacionales, sin duda actúan con un contenido normativo que las ayuda y mucho. ¿Las ayuda y mucho en qué sentido? Observen que se les aplica una multa, la multa no fue más de 250 millones, o sea, el IBAMA, que es el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aplica esa multa, no puede aplicar más porque, diríamos, la legislación de crímenes ambientales no se ha reajustado hace 2 décadas. Entonces, esto que le cobra no es mucho para la empresa. Y por otro lado, pero claro, entonces, ante la evaluación del desastre, lo que se evaluó que se iba también a la empresa a aportar recursos, y los recursos son exactamente el doble, son 500 millones de reales, estoy diciendo esto en reales, ¿no? El doble de la multa, o sea, la multa es muy baja, pero este montante que sirve para la recuperación de la vacía de la cuenca del río Dulce, también no significa mucho para estas empresas. Entonces, ¿qué nos muestra? Que hay, diríamos, la acción de estas empresas es una acción que es sin duda de un gran poder económico y también político, porque aunque hay en este momento discusiones con las poblaciones locales y negociaciones y acuerdos, no ha podido haber una exigencia política del Estado Nacional que
vaya más allá de estos fondos que coloca, que son reparación. Es una reparación, pero continuará actuando la empresa, muy bien, eso nos mostraba Ana hoy a la mañana, continuarán actuando en esta región, y como lo hacen en general en este país, en esta región, y también lo hacen en otra región, que es la región amazónica, en el estado de Pará. Entonces hay una serie de conflictos que son importantes porque muestran los problemas que estos circuitos internacionales traen para los territorios nacionales, pero tampoco hay una posibilidad de, diríamos, de frenarlos. Claro que leyes, como la que hoy decían, leyes de la ley de glaciares es tan importante en Argentina, y que sirve de marco para otras discusiones en otros países, nunca es suficiente, diríamos, para la correlación de fuerzas que en estos países se observa por la importante participación de estas empresas, ¿no?, que concentran una gran parte porque son empresas que actúan en condiciones oligopólicas o oligopólicas en estos circuitos. Muy bien. Otro caso es el circuito forestal y de celulosa, que junto con otros circuitos productivos vinculados a recursos naturales, como pueden ser la minería, la producción de soja, encontramos ese circuito productivo de base forestal, que está muy presente en varios de nuestros países, Brasil, Chile, pero también en otros, que incluye todas aquellas actividades que operan a partir de maderas extraídas de bosques naturales o artificiales, y que en general también encuentran una productividad espacial muy alta, ¿no?, en nuestros territorios. En nuestros territorios se preparan con condiciones naturales, diríamos, pero también sobre todo técnicas y políticas para que estos circuitos puedan desarrollarse. Entonces hay factores institucionales como los derechos de propiedad sobre los bosques, hay incentivos fiscales otorgados a grandes empresas, en particular a las plantaciones, hay factores científicos, tecnológicos relacionados con el modo en que ha ido evolucionando a través del tiempo los conocimientos en aspectos biológicos y genéticos. Entonces hay una serie de condiciones que están preparadas para que puedan desarrollarse estos circuitos en esa escala. Generalmente son productores de commodities también, y predominan los grandes agentes o empresas nacionales. Se ha instalado la fábrica de Veracel hace 5 años, que opera con un nivel de sofisticación muy grande para la producción de celulosa, pero que ha transformado todo el contexto regional en lo que se denomina un desierto verde por esa fuerte presencia del monocultivo del eucalipto, ¿no? Entonces, norte de Espíritu Santo y sur de Bahía, donde está localizada la empresa, Veracel, es un gran desierto verde en el sentido de esta presencia fuerte del eucalipto. Y en general estas empresas practican una integración vertical muy grande, por tanto el patrimonio forestal generalmente que ellas van diríamos, desarrollando, está asociado y estimulado por la existencia de subvenciones fiscales que incentivan la inversión en programas de reforestación y generalmente especies exóticas, eucaliptos o en otros casos los pinos, en fin. Pero, diríamos, esto es una característica bastante presente. Digo, en Brasil, también en Chile es otro país importante en esto, la región del Biobío, por ejemplo, tiene una estructura exportadora altamente concentrada, especializada, diríamos, en este circuito, y altamente concentrada, circuito forestal y de celulosa. Generalmente la parte más dinámica del circuito es la pulpa celulosa, que es una commodity, y por ser commodity se vende y se compra en el mercado internacional, en mercados generalmente muy competitivos, sabemos la variable de precio, la que desempeña el papel fundamental. Entonces,
podemos decir que estos territorios que están sometidos a este tipo de circuitos son generalmente, decimos, territorios vulnerables, porque sometidos a un vaivén de los precios internacionales, no solo porque entonces tienen esta situación de enclave, de especialización productiva profunda, sino porque están sometidos a este vaivén que no se decide obviamente ni local ni nacionalmente. Entonces nos mantenemos en una situación de una dependencia externa bastante fuerte y eso crea esa vulnerabilidad. Entonces, como ustedes ven, podríamos decir esto para otro tipo de producciones. Ahora, para que estas producciones, estos circuitos productivos internacionalizados, que realmente sean eficientes y eficaces, tienen que estar acompañados de una fluidez territorial bien alta. O sea, el producto no se realiza como mercadería si no llega al mercado. Esto lo sabemos. Por tanto, si no hay una fluidez territorial, es decir, un conjunto de redes técnicas de transporte, de infraestructuras de transporte, para que estos productos lleguen al mercado, esto no se realiza. Y para eso hay generalmente también entonces una necesidad de inversiones, de preparar estos territorios para que puedan tener una buena infraestructura de puertos, de aeropuertos, de redes de caminos, de ferrovías, de ferrocarriles, de hidrovías, si es posible, para que esto se realice, que circulen y se realice la mercancía, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, en este sentido, ¿qué podemos decir? Que también en estos 15 años, en América Latina, ha habido importantes transformaciones en lo que sea en lo referido a fluidez territorial. Ha habido importantes transformaciones que acompañan sin duda lo que estoy diciendo hasta ahora, que es esta intensificación en la exportación de productos primarios debido al aumento de la demanda y a los altos precios de estos productos básicos, sobre todo en la primera década de este milenio. Entonces, ha habido cambios en la geografía de los flujos en estos últimos años. ¿Por qué? Justamente porque sí, efectivamente nos especializábamos o fundamentalmente comercializábamos con Unión Europea o Estados Unidos, ahora también lo hacemos con China. Esto significa que hay también una creciente aparición de nuevas rutas, de nuevos trayectos, sobre todo por este intercambio de América del Sur o de América Latina con Asia, especialmente con China, o sea, lo que se llama el comercio extrarregional. Ha habido cambios en la geografía de los flujos, también reflejados en la distribución de los movimientos del transporte internacional en términos tanto de volumen como de valor. Generalmente, como sabemos, es el transporte marítimo el principal, por eso la modernización de los puertos, pero también la importancia del transporte aéreo, sobre todo para importaciones. En los flujos, en las exportaciones y en las importaciones sobre todo predomina el transporte marítimo, pero también en las importaciones, que son de productos de mayor valor agregado, es importante el transporte aéreo. En ese sentido también la modernización de los aeropuertos ha sido una característica en estos últimos años. Puertos y aeropuertos se han modernizado también con esta nueva dinámica del comercio internacional. Además de, obviamente, redes de caminos, redes de vías férreas. Junto al comercio extrarregional tenemos que destacar lo que se llama el comercio intrarregional, o sea, el interior de la región, al interior de América Latina. Claro que sin duda este comercio internacional está básicamente más dinámico en los países del Mercosur. La relación entre países de América Latina se da sobre todo entre los países de América, ha crecido sobre todo en las últimas décadas en el comercio del Mercosur, mucho más que, por ejemplo, entre los países de la comunidad andina o de los países del Mercosur con países de la comunidad andina.
Y sobre todo los flujos comerciales intrarregionales se realizaron con más intensidad entre Brasil y Argentina. Se destacan Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Son los países que más se destacan en el aumento de estos flujos. Esto quiere decir que también la red de infraestructuras para el transporte se ha modernizado pensando también en estos, o en relación o en fruto a este mayor dinamismo. Modos de transporte que, además del marítimo y para el comercio internacional y del aéreo, está el transporte de carretera y en menor medida el transporte por ferrocarril. Casi no aparece como importante el movimiento por vía fluvial, excepto en algunos países como Bolivia y Paraguay, dado que son países sin litoral marítimo. Pero quiero decir, esta modernización de puertos, aeropuertos, caminos y ferrocarriles aumentan la fluidez territorial. Siempre nos preguntamos que esa fluidez territorial, ¿para qué aumenta en función de qué proyectos? O sea, si se modernizan estas infraestructuras, bueno, estas infraestructuras sobre todo se modernizan en función de qué flujos, en función de qué dinámica. Mucho más de la dinámica extrarregional que de la intrarregional. Incentivar el mercado externo, pero en función de un proyecto nacional que priorice la ampliación del mercado interno y de políticas sociales que permitan una mejor, vamos a decir así, situación de la población nacional, o pueden ser proyectos que estimulen una inserción a la Dirección Internacional del Trabajo, pero solamente por obtener un crecimiento económico sin pensar en lo que significa la distribución del ingreso, la distribución de las inversiones y de las riquezas producidas. Entonces, esa pugna está presente, continúa estando presente en América Latina. Hubo intentos de, decíamos, modificar esta característica estructural que tenemos de territorios fragmentados y desiguales, pero son proyectos que tienen grandes resistencias, ¿no? Entonces, para terminar, yo diría que tendríamos que agregar a esta reflexión algo que es muy característico de este periodo también y que Milton Santos nos advierte de la siguiente manera. En el periodo histórico contemporáneo operan dos violencias con mucha intensidad. La violencia vinculada al dinero en estado puro, una violencia financiera, junto a una violencia de la información. Él nos dice esto y me pareció interesante traerla a la discusión de América Latina. ¿En qué sentido? Diríamos, la violencia financiera, la violencia del dinero en estado puro, de ese dinero de carácter especulativo, se expresa de diferente manera en nuestro continente. Se expresa por la dificultad que tenemos en enfrentar los problemas de la deuda externa, de los pagos externos y con los diferentes proyectos en disputa y formas de resolver este problema. La violencia financiera se expresa por la existencia de la riqueza, de gran parte de la riqueza general en nuestros territorios y que está depositada o escondida en centros offshore. El escándalo de los Panama Papers muestra que hay muchos empresarios de nuestros países que prefieren tener el dinero afuera que no en sus propios países. Eso significa una violencia porque sin duda que están escapando a la necesidad de, entre otras cosas, pagar impuestos. Por tanto, si se quedan en el territorio nacional donde se genera esa riqueza. Eso es una violencia. Otra forma de violencia financiera o expresión de esta violencia financiera es la lógica del corto plazo, de esta en la cual hoy se discutía la mañana, estos circuitos internacionales o internacionalizados, están muchas veces sometidos a una lógica que es la lógica financiera, la lógica del corto plazo, y no la lógica de largo plazo en el cual muchas actividades económicas pueden así mejorar en términos de generar técnicas genuinas e internas de producción, pero para eso se precisa un largo plazo, no se precisa una lógica que solo signifique la rentabilidad inmediata.
Entonces, estas lógicas tienen que ver con esa violencia. Entonces, esta violencia está muy presente en nuestros territorios, junto a otra violencia también muy fuerte, que es la violencia de la información. ¿En qué sentido violencia de la información? La, diríamos, enorme o fuerte concentración, porque es una información comandada por un pequeño grupo de grandes empresas que se dedican a la producción de noticias y de consensos, de noticias, de visión del mundo, de lectura de país y de consensos. Y sabemos que en ese sentido estamos generalmente en nuestros países sometidos a esa violencia de una manera históricamente muy presente por la gran concentración de estos conglomerados de la comunicación. En algunos países como Argentina, Venezuela, Uruguay han intentado en los últimos años enfrentarse a esta violencia, por ejemplo con la aprobación de, en este caso Argentina, la ley de medios, que ha sido un avance muy importante, diríamos, para enfrentar esta violencia. Lamentablemente en los últimos meses esta ley ha sido, bueno, vamos a decir así, guardada en un cajón, para no decirlo de otra manera. Y otros países como Brasil, que no han, diríamos, aunque hay proyectos de ley en este sentido, no han buscado internamente enfrentar a estos sectores concentrados, y por tanto esa ley se quedó en un cajón todo este tiempo, no se discutió en el Congreso. Pero quiero decir, son dos violencias que están presentes, que actúan de manera bastante profunda, que son las grandes alabanzas del neoliberalismo, en el sentido de una ideología de la centralidad del mercado en nuestros países, y bueno, al cual todavía tenemos que seguir enfrentando, diríamos. Todavía queda mucho por hacer en este sentido. Bueno, pero solo para terminar diría que precisamos pensar en términos de transición histórica. Esto me parece que ya estamos acostumbrados a hacerlo así, pero diríamos que me parece importante pensar en términos de transición histórica. Siguiendo en la lucha, como nos muestran nuestros compañeros de la universidad, estimulando proyectos que sirvan de resistencia a los embates del neoliberalismo, parece que omnipresente en nuestro continente, y que de forma simultánea también se propongan caminos, pensemos en caminos para la construcción de territorios organizados de una forma más justa, más soberana y más solidaria. Entonces continúa siendo un desafío. En Brasil estos últimos meses dijimos: no vai ter golpe, vai ter luta. Hoy tenemos que decir: tem golpe, mas vai ter luta. Continuaremos con la lucha.